Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a una nueva jornada, a un nuevo webinar dentro del foro de automoción que llevamos realizando periódicamente, siempre con temas que consideramos que son de interés para los talleres. Pues o sea, hacemos 3 o 4 o 5 incluso al año. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la nueva regulación de las garantías en lo que afecta a nuestro sector, al sector del taller, al sector de la automoción. El ponente, en este caso voy a ser yo mismo, soy Luis Mascaró, creo que me conocéis, creo, todos, secretario de la Asociación de Talleres, abogado de la Federación, y soy el que va a intentar explicar de la manera más clara posible en qué consiste esta nueva regulación, que es nueva en algunos aspectos, en otros no es nueva. Realmente una continuidad de lo que había, cambian algunas cosas como plazos, en fin, ahora los iremos comentando estas cuestiones. Cualquier pregunta o cualquier cuestión que queráis consultar se puede hacer a través del chat que tenéis aquí en esta herramienta Zoom, y yo intentaré contestarlas de la mejor manera posible. Bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo a esta jornada que se titula La nueva regulación de las garantías. Ya digo, aplicada siempre al taller. Primero, lo primero que vamos a ver es cuál es la normativa de aplicación. Entonces, la norma básica es el decreto legislativo, que es lo que conocemos como la Ley de Consumidores, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que es del año 2003, se modificó en el 2007, y que recoge, entre otros aspectos, cómo se regula la garantía para los consumidores, los plazos, cuándo se puede aplicar, cuándo puede haber una rescisión del contrato, a la evolución de las prestaciones, cuestiones que vamos a ir tratando a lo largo de la jornada. ¿Qué sucede? Pues que en el año 2021, concretamente el 27 de abril, por transposición de una directiva europea, se ha incorporado una serie de modificaciones a la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios que aplican, entre otros, que suponen, entre otros aspectos, la modificación de determinados aspectos de las garantías, que son los que vamos a tratar. Lo primero que vamos a ver es en qué ámbito se aplica, a quién se le aplica esta nueva regulación, a quién se le aplica la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, a quién se le aplica esta regulación de las garantías. Entonces, se aplica a los contratos de compraventa de bienes existentes o que se vayan a fabricar, es decir, a la compraventa, a la venta de bienes. En este caso puede ser la venta de un vehículo de segunda mano, un vehículo nuevo o una pieza, un recambio que se incorpore en una reparación. ¿Y aquí en qué relaciones se aplica? Se aplica solamente en la relación entre consumidores y empresas. Es decir, solamente cuando a una parte de las dos es consumidor, es de aplicación esta Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Es decir, esta ley, esta regulación de las garantías no se aplica entre empresas, es decir, cuando una empresa le compra a otra no se aplica esta ley, y tampoco se aplica entre particulares. En esos casos se aplican otras normativas, pero lo que es la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios se aplica solamente cuando un consumidor adquiere bienes o servicios de una empresa. ¿Y quién es consumidor? Pues nos dice la ley, que lo voy a leer, dice que son consumidores y usuarios las personas físicas, no empresas, que actúen con un propósito ajeno a una actividad comercial, profesional o empresarial. Es decir, cuando actúen en el ámbito de su propia vida privada. ¿Y en qué consiste la garantía? La garantía consiste en devolver la conformidad a un producto que se ha adquirido. Es decir, el concepto básico sobre el que gira todo es sobre el concepto de conformidad. Y que el empresario, la empresa, tiene que responder frente al consumidor cuando haya una falta de esa conformidad. ¿Qué significa la conformidad? La conformidad significa que en una compraventa se tienen que cumplir una serie de requisitos. Es decir, el bien vendido o el producto vendido o el servicio que se presta tiene que ajustarse siempre a la descripción, al tipo de bien, a la funcionalidad que tiene, a las características que se regulan o que aparecen en el contrato de compraventa. Y además, el bien vendido tiene que ser también apto, tiene que ser apto para los fines para los que sirve. Es decir, si compramos un vehículo,
Tiene que ser apto para trasladarnos de un sitio a otro en condiciones normales y según las características de ese vehículo que aparecen recogidas en la compraventa, en el contrato de adquisición de ese vehículo. Además, la ley obliga a que el bien vendido tiene que ser entregado con todos los accesorios y con las instrucciones de manejo que le correspondan. Y además, dando acceso a posibles actualizaciones. Eso se aplica sobre todo cuando hablamos de adquisición de productos de tipo informático, más que en cualquier otro, pero también en otro tipo de circunstancias. Es decir, tienen que estar accesibles las actualizaciones al comprador. Hay una serie de excepciones. Es decir, nos dice la ley que no hay responsabilidad, es decir, no se aplica la garantía cuando en el contrato, cuando en la venta, el consumidor es conocedor de que el bien adquirido tiene determinadas circunstancias que conoce desde el principio. Es decir, si yo voy a un establecimiento de compraventa a adquirir un vehículo de segunda mano, un vehículo usado, y me ofrecen un vehículo pues que tiene una avería ya desde el principio, es decir, yo soy conocedor de que ese vehículo no arranca por el motivo que sea y lo adquiero, es decir, la circunstancia que da lugar a que ese vehículo no arranque, no funcione correctamente en principio, ha dado lugar también a una rebaja del precio y eso forma parte de la compraventa. Si yo desde el principio, el adquirente, el comprador, conoce esas circunstancias, luego no puede reclamar una responsabilidad al día siguiente. Es decir, si compro un vehículo que no arranca sabiendo que no arranca y así se ha reflejado en el contrato porque hay que cambiarle la batería o por lo que sea, no puedo reclamar al día siguiente que me pongan una batería, porque yo ya sabía esa circunstancia. Y también están excluidas de la garantía, otra excepción de todos conocidas, es que las deficiencias que se deban a un desgaste normal del bien o a un mal uso o a un uso abusivo por parte del comprador, tampoco pueden dar lugar a una responsabilidad y por tanto tampoco pueden reclamarse garantías con respecto a esas deficiencias que sean debidas a un desgaste normal del bien adquirido o a un mal uso o uso abusivo del mismo. ¿Y qué consecuencias conlleva para la compraventa esa falta de conformidad? Es decir, si hay un defecto de origen que tiene que estar cubierto por la garantía, ¿cuáles son las posibilidades? Pues hay tres posibilidades para el consumidor. O bien la reparación, subsanación del defecto que se observe en esa compraventa, la reducción del precio o directamente la finalización del contrato, la resolución del contrato. Y además, siempre, en cualquier caso, si procede, pues también la posibilidad de que se le indemnice al comprador si como consecuencia de esos defectos aparecidos en el bien adquirido ha sufrido algún tipo de daño o perjuicio inesperado. Por lo tanto, tres supuestos hemos dicho: reparación, rebaja del precio o resolución. El primer caso sería la reparación o sustitución del bien. Hablamos de reparación o sustitución y nos dice la ley siempre que a una de estas dos opciones sea imposible de realizar o sea desproporcionado el coste que ello supone para el empresario. Es decir, si opto por una reparación del bien adquirido y es una reparación imposible, lógicamente esa opción no cabe. Habría que proceder a la sustitución del bien. Si es imposible reparar el bien adquirido. Ya digo, podemos estar hablando de un vehículo, de una moto, de una reparación. O desproporcionada. Tampoco puede el comprador exigir que se le sustituya el bien adquirido cuando la sustitución del bien supondría un coste excesivo para el empresario. Además, se dice que esa reparación o sustitución tiene que ser gratuita para el consumidor, no le tiene que conllevar ningún tipo de gasto, ni gasto de envío, ni de mano de obra, ni de materiales, ni de transporte, ningún tipo de gasto. Y se debe realizar, además, por supuesto, dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta las circunstancias de la operación. La segunda opción sería la reducción del precio. Lógicamente, la reducción del precio, en el caso de que se opte por esta posibilidad para dar garantía de esa compraventa, esa reducción de precio tiene que ser proporcional, nos dice la ley, a la diferencia entre el valor del bien, en el caso de que este hubiera estado conforme, y el que se ha entregado, que tiene un defecto. Es decir, esa reducción de precio tiene que ser proporcional. Si estamos hablando de un defecto leve, pues habrá que haber una mínima rebaja de precio. Si es un defecto ya más grave, pues la rebaja de precio tendrá que ser superior.
Y esto procede cuando esa reducción de precio procede cuando la reparación sea imposible. O sea, si la reparación es imposible, o otra opción que le cabe a la empresa ofrecer al comprador es la reducción del precio, o cuando se haya llevado a cabo una reparación o una sustitución de ese bien en aplicación de la garantía y se reproduce en un plazo breve, se reproduce esa avería, una avería repetitiva, pues por no cabe más remedio que optar por la reducción del precio y que aparezca cualquier falta de conformidad después de poner los bienes en conformidad. Es decir, que después de haberse reparado sigan apareciendo, como decía. La tercera opción es la resolución, es decir, la rescisión, la finalización del contrato. La finalización del contrato, lógicamente, supone una mutua devolución de las prestaciones realizadas entre las partes. Es decir, si estamos hablando de la adquisición de un vehículo, en el momento que se resuelve el contrato de compraventa, se echa para atrás todo, pues supone por una parte la devolución del precio, es decir, el empresario, el vendedor tendrá que devolver el precio abonado y el consumidor tendrá que devolver el vehículo. Y además nos dice ahí que esto no tiene que suponer ningún coste para el consumidor. Nos dice que el consumidor lo restituirá a expensas del empresario. Evidentemente, también en consecuencia con lo que hemos venido diciendo en las dos posibilidades anteriores, la resolución no procede nunca cuando la falta de conformidad, es decir, los defectos aparecidos, son de escasa importancia. Si aparece una avería leve, fácilmente solucionable, en ningún caso puede optar el consumidor por resolver el contrato y devolver el bien y que se le devuelva el precio. Además, por último, también nos indica la ley que el reembolso, la devolución del precio por parte del empresario tiene que hacerse sin demora y nos da un plazo, en principio un plazo de 14 días a partir de que quede determinado que lo que procede es resolver o finalizar ese contrato. ¿Y qué plazos nos ofrece la ley? Ahí sí que es el primer cambio importante con relación a las garantías que veníamos conociendo desde el año 2003. En el año 2003 se amplió el plazo de garantía a 2 años en los bienes nuevos. Por aquí lo que supone la transposición de esta directiva europea es que el plazo de garantía es de 3 años. Pasamos de 2 a 3 años desde la entrega del bien, es decir, desde el momento que se produce la adquisición y se entrega el bien al comprador, al consumidor. Y nos dice además que en el caso de que se trate de bienes de segunda mano, el plazo puede ser menor. Se puede pactar un plazo inferior, pero nunca por debajo de 1 año. Es decir, en bienes nuevos, sí o sí, la garantía es de 3 años y en bienes de segunda mano se puede reducir a 1 año. Pero eso no quiere decir que sea automáticamente porque el bien sea de segunda mano ya el plazo sea de 1 año, que es algo que tenemos en mente, que en la mentalidad común de todo el mundo pensamos, como esto es de un coche de segunda mano, pues tiene 1 año de garantía. No es así. Para que tenga solamente 1 año de garantía, tiene que especificarse en el contrato. Si no se dice nada en ningún lado, la garantía es la misma. 2 años antes y ahora 3. Es decir, en un bien de segunda mano, el plazo de garantía será de 1 año siempre y cuando se pacte. Es decir, tiene que constar expresamente por escrito en el acuerdo, en el contrato entre el empresario y el consumidor. Otro cambio también importante es la carga de la prueba. La carga de la prueba significa que cuando se produce un defecto, cuando aparece un defecto en lo que se ha adquirido, en lo que se ha vendido, ¿quién tiene que demostrar que ese defecto es preexistente? Es decir, que existía desde el momento de la compraventa, que había ya una falta de conformidad. Lo que nos dice la ley ahora es que durante los 2 primeros años, los 2 años siguientes a la adquisición, el comprador, el consumidor en principio no tiene que demostrar nada, simplemente tiene que manifestar que ha aparecido un defecto y en todo caso será el vendedor el que tendrá que demostrar que ese defecto no es tal, que eso es algo provocado posteriormente por un mal uso, por un abuso o por lo que sea. Es decir, la carga de la prueba, el que tiene que demostrar que no procede la garantía no es el consumidor. El consumidor tiene 2 años desde que ha adquirido el bien adquirido en el que
no tiene que demostrar nada, simplemente tiene que manifestar el defecto y es la otra parte, el empresario, el taller, el vendedor, el que tiene que demostrar que el defecto no es tal o que no ha producido otras circunstancias que no dan lugar a una garantía. Antes eran 6 meses, estos 2 años supone una ampliación desde la ley anterior con esta transposición de la Directiva Europea de 6 meses ha pasado a ser a 2 años el periodo de presunción de carga de la prueba de que es el empresario el que tiene que demostrar la no aplicación de la garantía. Y también nos dice que en el bienes de segunda mano esos 2 años se pueden reducir. Ahí sí que nos dice que se puede pactar un plazo menor, pero no nos dice cuál. Y otra circunstancia también novedosa es en cuanto a la prescripción de la acción judicial. Es decir, si hay que reclamar judicialmente, si el consumidor se ve obligado a reclamar judicialmente ante el juzgado la exigencia de que le apliquen una garantía, porque no se la aplican de buena fe o de mutuo acuerdo, tiene un plazo de 5 años. Es decir, no quiere decir que en esos 5 años tenga una garantía de 5 años, sino que desde que aparece el defecto, tiene hasta 5 años para meterlo en una acción judicial a través del juzgado. Que seguirá siendo de 1 año si es un bien usado o de 3 años si es un bien nuevo. Pero tiene hasta 5 años después para presentar una acción, una demanda judicial. Por otra parte, también regula la nueva regulación la acción contra el productor y la repetición. Es decir, cuando al consumidor le resulte imposible o suponga una carga muy importante para él reclamar la garantía a quien le ha vendido directamente, al vendedor, concesionario, por ejemplo, si por los motivos que sea eso le supone una carga económica, una carga administrativa, burocrática, excesiva, puede reclamar directamente al productor, es decir, podría reclamar directamente al fabricante del vehículo. Y también nos dice la ley que el que haya respondido frente al consumidor tiene 1 año, es decir, el que haya dado finalmente su garantía frente al consumidor tiene un plazo de 1 año para repetir frente al que de verdad tenía que haber respondido. Repetir significa que yo pago, cumplo con la garantía y después puedo reclamarle al que de verdad tenía que haber respondido de eso, por ejemplo. Imaginemos una pieza de recambio. En una reparación hemos instalado pues, no sé, una caja de cambios nueva que ha resultado defectuosa. Nosotros como taller la hemos instalado correctamente, hemos hecho correctamente la operación de instalarla, pero ha resultado defectuosa. ¿Qué ocurre? Que el cliente, lógicamente, a quien se dirige a reclamarle la garantía es al taller que se la ha instalado. El taller lo que tiene que hacer es comprobar la causa y si se da cuenta de que él no ha tenido culpa, que la culpa es del fabricante o del proveedor, distribuidor o fabricante de esa pieza, tendrá que decirle a su recambista, a su proveedor, oye, esta caja de cambios ha salido defectuosa, cámbiamela, tienes que cambiársela, hay que cambiársela al cliente y hay que instalarle una nueva. Si a pesar de eso el recambista, el proveedor, no procede, no lo hace, pues nosotros como taller no tenemos más remedio que atender al consumidor que nos ha reclamado esa garantía frente a nosotros, que es a quien conoce. Nosotros tenemos el plazo, nos dice la ley, de 1 año para repetir al responsable real de esa garantía, que sería el distribuidor, vendedor, el que nos ha vendido esa caja de cambios. En cuanto a documentación justificativa, es muy importante la factura, el ticket de compra, el albarán de entrega, porque desde la fecha que aparece en ese documento es desde la fecha desde la cual empiezan a contar los plazos que hemos estado comentando antes, de los 3 años para bienes nuevos, 1 año, posible 1 año para bienes usados, o de la presunción de la carga de la prueba de 2 años. Es decir, eso cuenta a partir de la fecha de la factura o del albarán de entrega. Y también el empresario, una vez que ha atendido a una reclamación de un comprador, de un cliente, ha atendido en garantía, sin coste, lógicamente, porque tiene que ser sin coste, como hemos dicho antes,
le tiene que entregar justificación también documental al cliente de que se le ha atendido en garantía. Es decir, un documento, puede ser una factura sin cargo, en la que conste que se ha recibido ese vehículo para reparar en garantía en tal fecha y se le ha devuelto reparado en tal otra fecha. Que conste que, aparte que nos conviene también para evitar reclamaciones posteriores del cliente o ante consumo o ante el juzgado o ante donde sea. Es decir, que conste perfectamente documentado que hemos atendido esa garantía, en qué plazos y cómo se ha atendido. Hay una serie de limitaciones también legales, es decir, que la garantía nos dice como norma general que es total y que incluye cualquier gasto que suponga para el consumidor el defecto que ha aparecido y que debe ser cubierto por la garantía. Pero hay una serie de limitaciones a la ley de garantías. Y sobre todo son limitaciones, como es lógico, que van dirigidas al empresario. ¿Qué nos dice la ley? Nos dice que es nulo cualquier pacto que vaya en contra de la ley. Por ejemplo, si pactamos que vendemos un vehículo de segunda mano y pactamos que la garantía es de 6 meses, eso va en contra de la ley, porque nos dice la ley claramente que como mínimo un bien de segunda mano tiene que ser de 1 año. Entonces, cualquier pacto que sea contrario a la ley es nulo. Incluso aunque nos lo firme el cliente, vendemos un vehículo de segunda mano en mal estado, por lo que sea, decimos, como te hago una rebaja de precio, pues en vez de 1 año te doy 6 meses. Eso es un pacto nulo. El cliente al día siguiente, aunque firme que son 6 meses, nos podrá reclamar al año, dentro del año nos va a poder reclamar igualmente porque el pacto de 6 meses es nulo y va a tener como mínimo 1 año en un bien de segunda mano. 3 años si es un bien nuevo. También otra limitación que nos dice es que el consumidor no puede renunciar a sus derechos. Es decir, el consumidor, aunque nos lo firme ante notario o ante un juez, él no puede renunciar a los derechos que le da la ley como consumidor. Es decir, uno de los derechos fundamentales es el derecho a tener una garantía del bien comprado, del bien adquirido. Por lo tanto, un pacto, por ejemplo, en una compraventa de un bien nuevo o usado, da igual, en el que se diga que no tiene garantía porque lo que hemos vendido tiene 40 años de antigüedad, es viejo, es un bien de 40 años y que por lo tanto no podemos dar garantía, es nulo también, porque el cliente no puede renunciar a sus derechos. Es decir, ni se pueden limitar, ni se pueden anular ni renunciar a ellos. Y también sería nulo un pacto en el que se le obligara al comprador a realizar el mantenimiento de un vehículo, por ejemplo, o las reparaciones del vehículo en un taller determinado. Es decir, si vendemos un vehículo de cualquier marca y en el contrato hacemos constar que solamente se le va a dar garantía si realiza el mantenimiento en un taller de esa red o en el mismo taller que le ha vendido el vehículo, ese pacto es nulo. Ese pacto es nulo. No se puede obligar a realizar el mantenimiento en un taller. Solamente se le puede obligar en el caso de garantías. Efectivamente, si en ese vehículo adquirido de esa marca aparece un defecto que lo cubre la garantía, evidentemente para que le cubra la garantía tiene que ir a un taller de esa red. Pero lo que no se le puede obligar es que haga los mantenimientos previos en esa red. Eso sería un pacto nulo. Solamente las operaciones que son en garantías tienen que hacerse en el taller determinado, en el taller de la red marquista a la que pertenezca ese vehículo. Todo esto, además, ¿desde cuándo se aplica? ¿Desde cuándo se aplica esta nueva regulación? Esta nueva regulación se aplica desde el 1 de enero de este año 2022, con lo cual solamente a las compraventas que se hayan realizado a partir del 1 de enero se le aplican estos nuevos plazos de 3 años o de 2 años para la carga de la prueba. Cualquier defecto que aparezca en un bien adquirido antes, es decir, el 31 de diciembre, seguirá teniendo los plazos que había en vigor en ese momento. Es decir, si vendimos un vehículo el 28 de diciembre, por ejemplo, y el 28 de marzo surge un defecto, el plazo que se aplica es el de
2 años, no el de 3 años, porque 3 años solamente es a las operaciones que se hayan hecho a partir del 1 de enero del año 2022. También se puede hablar de lo que es la garantía comercial. La garantía comercial, ¿qué significa? Significa que, además de la garantía legal, que es la que aparece regulada en la ley, es decir, la que la ley nos dice, lo que hemos estado explicando hasta el momento, es bastante común, sobre todo en el caso de vehículos también, suele ser común, con la venta de vehículos nuevos, que el vendedor conceda una garantía adicional, es decir, que el vendedor te diga, pues si compras un vehículo de mi marca, en vez de 2 años o de 3 años ahora de garantía, te doy 5 años de garantía. Esos 2 años adicionales de garantía, eso no es una garantía legal, es una garantía comercial, es decir, una garantía que se ha pactado entre las partes. Y ahí sí que puede el que da la garantía al vendedor, ahí sí puede poner limitaciones. Y ahí sí puede exigir que las revisiones se hagan en determinados plazos o se hagan en un sitio determinado de la red de la marca, porque te ha concedido graciosamente, es decir, gratuitamente, una ampliación de la garantía y a cambio de eso te exige que sea en su red comercial o en un plazo determinado. Eso sí que es legal. Eso sí que es legal para lo que es la garantía ampliada, es decir, para el plazo de garantía legal, que son los 3 años, no, pero para la ampliación de garantía sí. Y en cuanto a todo esto que hemos venido hablando hasta este momento, nos hemos estado refiriendo siempre a lo que es la compraventa. La venta de un vehículo, por ejemplo, que sería lo que es de aplicación a nuestro sector. Pero en cuanto a la reparación, ¿cuál es la garantía que se aplica? Pues la garantía que se aplica ya no es la que aparece en la Ley de Consumidores y Usuarios, sino que es la garantía que aparece en el Real Decreto 1457 del 86, que es el Real Decreto, que ya fijaros que tiene 35 años, ¿no? O más, 36 años, creo. Es decir, que es bastante antiguo, pero aún sigue en vigor. Hasta que se modifique, se actualice, se ha ido actualizando algunas cosas, pero realmente, básicamente, el texto es el mismo que había en el año 86. Es el que regula la actividad de los talleres de reparación de vehículos. Y concretamente tiene un artículo, ese Real Decreto, que es muy importante, lo podéis descargar en la web de FEMPA o en internet, se encuentra fácilmente. El artículo 16 es el que regula la garantía. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que en una reparación el periodo mínimo de garantía obligatoria es de 3 meses. Es decir, no hablamos ya de 1 año, ni de 3 años, ni de nada. Hablamos de una garantía de 3 meses, pero estamos hablando de la garantía de la reparación, no del vehículo, sino de la mano de obra, del servicio que se le ha prestado a un cliente que se ha dirigido a nuestro establecimiento a realizar una reparación, un mantenimiento sobre su vehículo. Es decir, 3 meses, salvo nos dice además que en los vehículos industriales ni siquiera son 3 meses, son 15 días el periodo de garantía. Y además, con otra limitación, es que esa garantía es de 3 meses o 2.000 kilómetros. Es decir, si desde que reparamos un vehículo, el vehículo ha recorrido 2.001 kilómetros, aunque hayan pasado solamente 3 días, ha finalizado la garantía. Es decir, es lo que llegue antes, los 3 meses o los 2.000 kilómetros. También nos dice, lógicamente, que esta garantía, salvo, nos dice concretamente, dice todo ello salvo que las piezas incluidas en la reparación tengan un plazo de garantía superior, en cuyo caso, y para lo que son las piezas, regirá el plazo de garantía de las piezas. Es decir, si en una reparación en cualquier reparación normalmente se instalan piezas, pues es posible que la garantía de esa pieza, de esa caja de cambios, el proveedor nuestro nos haya dado una garantía de 1 año, por ejemplo, ¿no? Pues está claro que la garantía de la mano de obra de instalar esa nueva caja de cambios será de 3 meses, pero si el defecto es en la pieza, habrá que aplicar la garantía de esa pieza, que si es nueva, pues es de hasta 3 años. Lo normal será trasladarle al cliente la misma garantía, el mismo plazo de garantía que nos dé el proveedor en cuanto a esa pieza. Pero el taller que realiza su trabajo correctamente, que presta su servicio en condiciones, sin defectos, su garantía es 3 meses. La garantía que tenga la pieza, en cualquier caso, corresponderá al fabricante de la pieza, que es lo que hemos dicho antes. Y el taller podrá reclamarle posteriormente, en el caso de que haya respondido frente al consumidor o frente a su cliente, podrá reclamarle después al recambista o a su proveedor
que la tienda que le devuelva esa prestación que haya realizado. Esa prestación incluyendo no solamente la pieza, sino la mano de obra, que es una consulta que me hacen habitualmente. Cuando se produce una operación en garantía, no basta con que, si el culpable de ese defecto es la pieza, no basta con que el proveedor nos dé una pieza nueva y nos la sustituya. Tendría que hacerse cargo también de la mano de obra de sustituir de nuevo esa pieza. Eso es así y sé que en la práctica los proveedores no lo asumen de esta manera y que intentan que con la simple sustitución de la pieza el taller tenga bastante. Aquí hay que tener en cuenta que en muchos casos también depende de los pactos que haya entre el taller y su proveedor. Entonces, lógicamente, a lo mejor hay descuentos, es decir, si el taller se beneficia de un descuento en una pieza, pues a lo mejor también es lógico que en el caso de garantía asuma parte de la mano de obra. En fin, eso ya dependerá también de los pactos entre el taller y su proveedor recambista o fabricante de la pieza. Como decía antes, nos dice la ley, literalmente, que lo voy a leer, que la garantía se entiende total, incluyendo materiales aportados y mano de obra. Es decir, lo que venía diciendo ahora, no solamente basta con cambiar la pieza, sino también la mano de obra. Y afectará, nos dice además, a todos los gastos que se puedan ocasionar, tales como transporte, que exija esa reparación, desplazamiento de operarios, si hay que realizar la reparación, hay que desplazarse para realizar la reparación en algún otro lugar, mano de obra, material, impuestos, impuestos que se hayan devengado como consecuencia de esa nueva reparación en garantía. Y por último también destacaría que en ese mismo Real Decreto de Talleres, en este mismo artículo 16, en el punto 5, nos dice que la aportación de piezas por parte del usuario para reparar un vehículo no afecta, dice, en ningún caso, aquí mezcla dos cosas, ¿no? Dice que no tiene que afectar a la seguridad, es decir, que no, el taller no debe permitir que el cliente aporte piezas si afectan a la seguridad. No puede venir el cliente con un kit de frenos porque eso afecta a la seguridad. Eso no lo puede aportar nunca el cliente. Por eso dice que la aportación de piezas por parte del usuario para la reparación no puede afectar en ningún supuesto a la seguridad vial. Y en cuanto a la garantía, nos dice que en todo caso el taller que monta esas piezas no garantiza las mismas. Es decir, si el taller permite, no es lo aconsejable, entendemos, pero bueno, puede suceder, ¿no? El taller permite que el cliente, para abaratar una reparación, traiga el material a sustituir. Sobre ese material, evidentemente, el taller no tiene ninguna responsabilidad y no debe dar garantía de ese material que haya aportado el cliente. Y por último, quiero hacer referencia también a un dictamen de la Dirección General de Consumo, que es del año 2005, que tiene relevancia en cuanto a la reparación, porque en muchos supuestos sucede que es dudoso qué plazo de garantía tiene que aplicarse cuando se produce una avería. Es una consulta habitual de un taller que ha hecho una reparación y se manifiesta la avería, el posible defecto en esa reparación se manifiesta, pongamos, una vez han pasado los 3 meses legales, es decir, que hemos dicho que hay 3 meses legales de plazo de garantía. Es posible que después de esos 3 meses y antes de que termine el plazo de garantía de la pieza, de esos 3 años de garantía de la pieza, surja la avería. Es decir, ahí entonces, ¿qué se aplica? ¿Los 3 meses o se aplica la garantía de la pieza? Aquí el criterio es difícil de determinar, pero lo que habrá que hacer es intentar determinar cuál es el culpable de la avería. ¿La avería procede de la pieza? ¿Era un defecto de la pieza? ¿O era un defecto de la reparación? ¿Es un defecto del montaje de esa pieza? En ese caso dependerá. Si el defecto es de la pieza, pues entonces la garantía, el plazo de garantía para el usuario es la garantía de la pieza. Eso lo hemos comentado hace un rato. Y si el defecto es del montaje, pues la garantía es de 3 meses. Solamente puede responderse durante 3 meses. Por lo tanto, en muchos casos dudosos, pues a lo mejor hay que recurrir a que sea un perito el que nos diga, después de un informe, cuál ha sido la causa de la avería.
Pero es que además ese dictamen de consumo del año 2005 establecía también la importancia de determinar, decía, lo voy a leer también, que en el caso de piezas instaladas, en una reparación, cuando se instalan piezas, que es en casi todos los casos, dice, hay que determinar cuál era la voluntad del cliente consumidor a la hora de contratar los servicios del taller, para poder establecer si lo que predomina es el mandato del cliente para adquirir piezas o si lo que domina es el arrendamiento de los servicios del taller. Porque lo que se valora son los conocimientos o la pericia, la habilidad del taller. Es decir, cuando en una reparación se instalan piezas, aquí habrá que determinar, nos dice consumo, qué era lo que estaba contratando realmente el consumidor. El consumidor lo que valoraba era que está comprando una pieza para que se le instalen, o lo que está valorando es que ha acudido al taller para que le preste un servicio. En un caso se aplicaría solamente el Real Decreto de Talleres de los 3 meses y en el otro se aplicaría la Ley de Consumidores y Usuarios. Y un ejemplo que nos pone el mismo dictamen es un ejemplo de una batería. Si un cliente viene al taller y nos dice y lo ponemos así en la hoja de entrada, en la orden de reparación ponemos cambiar batería, aquí lógicamente lo que predomina es que el cliente ha venido prácticamente al taller, ha venido a comprar una batería. En ese caso se aplica la garantía de la Ley de Consumidores y Usuarios, esos 2 o 3 años. En cambio, si en la orden de reparación, en vez de poner cambiar batería, lo que ponemos es que el vehículo no arranca, simplemente el cliente ha venido porque el vehículo no arranca, ahí evidentemente es una distinción muy sutil, pero es así. El cliente lo que está valorando cuando ha venido, se entiende que lo que valora cuando ha venido a nuestro taller es que le busquemos la causa de por qué no arranca y de que le apliquemos nuestros conocimientos profesionales para repararle ese problema que tiene en su vehículo, que es que el vehículo no arranca. Y al final lo que hacemos es lo mismo, es cambiarle la batería. Pero según ese dictamen de consumo que no es ley, dictamen es una opinión de consumo que en un momento determinado ante los tribunales podría tener su peso. Pero bueno, es una cuestión muy interpretativa y que prácticamente depende de cómo interpretemos la voluntad del consumidor. Por eso, el único documento en el que nos podemos apoyar para defender la postura del taller es tal como redactemos la hoja de entrada y que nos la firme, por supuesto, el cliente, porque si redactamos una hoja de entrada, una orden de reparación, un resguardo de depósito, un presupuesto y el cliente no nos lo firma, no sirve para nada. También es una pelea que tenemos desde la asociación, que yo entiendo que muchas veces por cuestiones de falta de tiempo, pues el taller a veces pasa por alto esa obligación de reflejar por escrito todas las operaciones que realiza y es muy conveniente porque eso lo que hace es evitarle responsabilidades al taller. En fin, hasta aquí era mi exposición sobre la nueva regulación, que ya veis que no es tan nueva, solamente en cuanto a los plazos es nueva, de las garantías. No sé si hay alguna consulta por parte de los asistentes. Veo aquí una, nos dice que la reducción del plazo en el caso de la venta de un bien de segunda mano se tiene que aceptar explícitamente, es decir, se tiene que firmar esa aceptación. Evidentemente, si cualquier cosa que hagamos para atender una garantía creo que lo he dicho también antes, tiene que constar por escrito. Y si lo que vamos a hacer después de vender el vehículo de segunda mano y aparecer un defecto, es decir, oye, pues este te lo había vendido por 10.000 euros, pero mira, te voy a hacer un descuento de 800 euros porque ha surgido un defecto inesperado. Eso lógicamente tiene que aparecer por escrito. Eso lógicamente, si no es escrito, difícilmente vamos a poder defender en el caso de que una reclamación llegara a consumo o llegara a los juzgados, difícilmente vamos a poder defender. En fin, no sé si hay alguna otra consulta. En el chat no veo ninguna más. En cualquier caso, estoy a vuestra disposición. Habéis visto
que aparecía en mi correo, mi nombre, Luis Mascaró. Podéis llamar aquí a FEMPA, como sois asociados todos los que habéis asistido a la jornada, pues estoy a vuestra disposición. El correo jurídico @fempa.es, que también ha aparecido al final de la presentación, y cualquier consulta, cualquier cuestión, nos la podéis hacer llegar. Y sin más, pues nada, como veo que no hay ninguna consulta más, te digo a vuestra disposición y nos veremos pronto en otra jornada, otro webinar para talleres.